En casa de Herodes. Pilatos mandó que me llevaran en presencia de Herodes. Era éste un hombre corrompido que no buscaba más que el placer, dejándose arrastrar de sus pasiones desordenadas. Se alegró de verme comparecer ante su tribunal, pues esperaba divertirse con mis discursos y milagros. Considerad, almas queridas, la repulsión que experimenté al verme ante aquel hombre vicioso, cuyas palabras, gestos y movimientos me cubrían de confusión. Almas queridas y virginales, venid a rodear y a defender a vuestro esposo. Herodes esperaba que yo contestaría a sus preguntas sarcásticas, pero no quise desplegar mis labios. Guardé en su presencia el más profundo silencio. No contestar era la mayor prueba que podía darle de mi dignidad. Sus palabras obscenas no merecían cruzarse con las mías purísimas. Entretanto, mi corazón estaba íntimamente unido a mi Padre Celestial. Me consumía en deseos de dar por las almas hasta la última gota de mi sangre. El pensamiento de todas las que más tarde habían de seguirme, conquistada por mis ejemplos y mi liberalidad, me encendían en amor, y no sólo gozaba en aquel terrible interrogatorio, sino que deseaba soportar el suplicio de la cruz. Dejé que me trataran de loco y me cubrieran con una vestidura blanca en señal de burla. Después, en medio de gritos furiosos, me llevaron de nuevo en presencia de Pilatos. El mismo día, la flagelación. Mira cómo este hombre confundido y enredado en sus propios lazos no sabe qué hacer de mí, y para apaciguar el furor del populacho manda que me hagan azotar. Así son las almas cobardes que, faltas de generosidad para romper enérgicamente con las exigencias del mundo o sus propias pasiones, en vez de cortar de raíz aquello que la conciencia les reprende, ceden a un capricho, se conceden una ligera satisfacción, capitulan en parte con lo que la pasión exige, y para acallar los remordimientos se dicen a sí mismas: ya me he privado de esto, sin ver que es sólo la mitad de lo que la gracia les pide. Sólo diré una palabra, alma querida, como Pilatos me hace flagelar. Ya has dado un paso, mañana darás otro. ¿Crees satisfacer así tu pasión? No, pronto te pedirá más. Y como no has tenido el valor para luchar con tu propia naturaleza en esta pequeñez, mucho menos la tendrás después cuando la tentación sea mayor. Miradme, almas tan amadas de mi corazón, dejándome conducir con la mansedumbre de un cordero al terrible y afrentoso suplicio de la flagelación. Sobre mi cuerpo, ya cubierto de golpes y agobiado de cansancio, los verdugos descargan cruelmente, con cuerdas embrevadas y con varas, terribles azotes. Y es tanta la violencia con que me hieren, que no quedó en mí ni un solo hueso que no fuese quebrantado por el más terrible dolor. La fuerza de los golpes me produjo innumerables heridas, las varas arrancaban pedazos de piel y carne divina, la sangre brotaba de todos los miembros de mi cuerpo, que estaba en tal estado que más parecía monstruo que hombre. ¿Cómo podéis contemplarme en este mar de dolor y de amargura sin que vuestro corazón se mueva a compasión? Pero no son los verdugos los que han de consolar, sino vosotras, almas queridas. Aliviad mi dolor, contemplad mis heridas, y ved si hay quien haya sufrido tanto para probaros su amor. 22 de marzo. Jesús coronado de espinas y tratado como rey de burla. Cuando los brazos de aquellos hombres crueles quedaron rendidos a la fuerza de descargar golpes sobre mi cuerpo, colocaron sobre mi cabeza una corona teñida con ramas de espinas, y desfilando por delante de mí me decían: ¿con que eres rey? Te saludamos. Unos me escupían, otros me insultaban, otros descargaban nuevos golpes sobre mi cabeza. Cada uno añadía un nuevo dolor a mi cuerpo maltratado y deshecho. No rehuyo la humillación, antes me abrazo con ella, para expiar los pecados de soberbia y atraer almas a imitar mi ejemplo.
Permití que me coronasen de espinas y que mi cabeza sufriera cruelmente para expiar la soberbia de muchas almas, que rehúsan aceptar aquello que las rebaja a los ojos de las criaturas. Consentí que pusieran sobre mis hombros un manto de escarnio y que me llamasen loco, para que las almas no se desdeñen de seguirme por un camino que a los mundanos parece bajo y vil, y quizá ellas mismas indignos de su condición. No, almas queridas, no hay camino, estado ni condición humillante cuando se trata de cumplir la voluntad divina. No queráis resistir, buscando con vanos y soberbios pensamientos el modo de seguir la voluntad de Dios haciendo la vuestra. Ni creáis que hallaréis la verdadera paz y la alegría en una condición más o menos brillante a los ojos de las criaturas. No, solo la encontraréis en el exacto cumplimiento de la voluntad divina y en la entera sumisión para aceptar todo lo que ella os pida. Hay en el mundo muchas jóvenes que cuando llega el momento de decidirse para contraer matrimonio se sienten atraídas hacia aquel en quien descubren cualidades de honradez, vida cristiana y piadosa, fiel cumplimiento del deber, así en el trabajo como en el seno de la familia. Todo, en fin, lo que puede llenar las aspiraciones de su corazón. Pero en aquella cabeza germinan pensamientos de soberbia y empiezan a discurrir así. Tal vez éste satisfaría los anhelos de mi corazón, pero en cambio no podré figurar ni lucir en el mundo. Entonces se ingenian para buscar otro, en el cual pasarán por más nobles, más ricas, llamarán la atención y se granjearán la estima y halagos de las criaturas. Cuán neciamente se ciegan estas pobres almas. Óyeme, hija mía, no encontrarás la verdadera felicidad en este mundo y quizá no la encuentres tampoco en el otro. Mira que te pones en gran peligro. ¿Y qué diré de tantas almas a quienes llamo a la vida perfecta y una vida de amor y que se hacen sordas a mi voz? Cuántas ilusiones, cuánto engaño hay en almas que aseguran estar dispuestas a hacer mi voluntad, a seguirme, a unirse y a consagrarse a mí, y sin embargo clavan en mi cabeza la corona de espinas. Hay almas a quienes quiero por esposas y conociendo como conozco los más ocultos repliegues de su corazón, amándola como las amo, con delicadeza infinita, deseo colocarlas allí donde en mi sabiduría veo que encontrarán todo cuanto necesitan para llegar a una encumbrada santidad, allí donde mi corazón se manifestará a ellas y donde me darán más gloria, más consuelo, más amor y más almas. Pero cuántas resistencias y cuántas decepciones sufre mi corazón, cuántas almas ciegas por el orgullo, la sed de fama y de honra, el deseo de contentar sus vanos apetitos y una baja y mezquina ambición de ser tenidas en algo. Se niegan a seguir el camino que les traza mi amor. Almas por mí escogidas con tanto cariño, ¿creéis darme gloria que yo esperaba de vosotras haciendo vuestro gusto? ¿Creéis cumplir mi voluntad resistiendo a la voz de la gracia que os llama y encamina por esa senda que vuestro orgullo rechaza? 23 de marzo. Barrabás preferido a Jesús. Vamos a seguir hablando de estas pobres almas que se dejan engañar por el orgullo y la soberbia. Coronado de espinas y cubierto con un manto de púrpura, los soldados me presentaron de nuevo a Pilatos. No encontrando en mí delito para castigarme, Pilatos me hizo varias preguntas, diciéndome por qué no le contestaba, siendo así él el que tenía todo el poder sobre mí. Entonces, rompiendo mi silencio, le dije: «No tendrías ese poder si no se te hubiese dado desde arriba, pero es preciso que se cumplan las Escrituras». Y cerrando de nuevo los labios me entregué. Pilatos, perturbado por el aviso de su mujer y perplejo entre los remordimientos de conciencia y el temor de que el pueblo se amotinase contra él, buscaba medios para librarme y me expuso a la vista del populacho en el lastimoso estado en que me encontraba.
proponiéndoles darme la libertad y condenar en mi lugar a Barrabás, que era un ladrón y criminal famoso. A una voz contestó el pueblo, que muera y que Barrabás sea puesto en libertad. Almas que me amáis, ved cómo me han comparado a un criminal y ved cómo me han rebajado más que al más perverso de los hombres. Oíd qué furiosos gritos lanzan sobre mí. Ven con qué rabia piden mi muerte. ¿Rehusé acaso pasar por tan penosa afrenta? No, antes al contrario me abracé con ella por amor a las almas y para mostraros que este amor no me llevó tan solo a la muerte, sino al desprecio, a la ignominia, al odio de los mismos por quienes iba a derramar mi sangre con tanta profusión. No creáis, sin embargo, que mi naturaleza humana no sintió repugnancia ni dolor. Antes, al contrario, quise sentir todas vuestras repugnancias y estar sujeto a vuestra misma condición, dejándoos un ejemplo que os fortalezca en todas las circunstancias de la vida. Ahora quiero volver a tratar de las almas de quienes hablaba ayer, de esas almas a quienes llamo el estado perfecto, pero vacilan diciendo entre sí: no puedo resignarme a esta vida de oscuridad, no estoy acostumbrada a estos quehaceres tan bajos. ¿Qué dirán mi familia, mis amistades? Y se persuaden de que con la capacidad que tienen o creen tener serán más útiles en otro lugar. Voy a responder a estas almas. Dime, ¿rehusé yo o vacilé siquiera cuando me vi nacer en familia pobre y humilde, en un establo, lejos de mi casa y de mi patria, de noche, en la más cruda estación del año? Después viví 30 años de trabajo oscuro y rudo en un taller de carpintero. Pasé humillaciones y desprecios de parte de los que encargaban trabajo a mi padre San José. No me desdeñé de ayudar a mi madre en las faenas de la casa, y sin embargo, no tenía más talento que el que se requiere para ejercer el tosco oficio de carpintero. Yo que a la edad de 12 años enseñé a los doctores del templo, pero era la voluntad de mi Padre Celestial y así le glorificaba. Cuando dejé Nazaret, empecé mi vida pública. Habría podido darme a conocer por Mesías e Hijo de Dios para que los hombres escucharan mis enseñanzas con veneración, pero no lo hice, porque mi único deseo era cumplir la voluntad de mi Padre. Y cuando llegó la hora de mi pasión, a través de la crueldad de los unos y de las afrentas de los otros, del abandono de los míos y de la ingratitud de las turbas, a través del indecible martirio de mi cuerpo y de las vivísimas repugnancias de mi naturaleza humana, mi alma, con mayor amor aún, se abrazaba con la voluntad de mi Padre Celestial. Cuando después de haber pasado por encima de las repugnancias y sutilezas de amor propio que os sugiere vuestra naturaleza, abracéis con generosidad la voluntad divina, sólo entonces llegaréis a gozar de las más inefables dulzuras, de una íntima unión de voluntades entre el divino esposo y vuestra alma. Esto que he dicho a las almas que sienten honor a la vida humilde y oscura, lo repito a las almas que por el contrario son llamadas a trabajar en continuo contacto con el mundo, cuando su atractivo sería la completa soledad y los trabajos humildes y ocultos. Almas escogidas, vuestra felicidad y vuestra perfección no consiste en ser conocidas o desconocidas de las criaturas, ni en emplear o ocultar el talento que poseéis. Lo único que os procurará felicidad cumplida es hacer la voluntad de Dios, abrazarla con amor y por amor unirse y conformarse con entera sumisión a todo lo que por su gloria y vuestra santificación os pida. Basta por hoy, Josefa. Mañana continuaré. Ama y abraza mi voluntad alegremente. Ya sabéis que está en todo trazada por el amor. 24 de marzo. Jesús condenado a muerte. Medita por un momento el indecible martirio de mi corazón, tan tierno y delicado, al verse pospuesto a Barrabás. ¿Cómo recordaba entonces las ternuras de mi madre, cuando me estrechaba sobre su corazón,
cuán presente tenía los desvelos y fatigas que para mostrarme su amor sufrió mi padre adoptivo. Cuán vivamente se presentaban a mi memoria los beneficios que con tanta liberalidad derramé sobre aquel pueblo ingrato, dando vistas a los ciegos, devolviendo la salud a los enfermos, el uso de sus miembros a los que lo habían perdido, dando de comer a las turbas y resucitando a los muertos. Y ahora, vedme reducido al estado más despreciable. Soy el más odiado de los hombres y se me condena a muerte como a un ladrón infame. Pilatos ha pronunciado la sentencia. Almas queridas, considerad atentamente cuánto sufrió mi corazón. El mismo día, desesperación de Judas. Desde que Judas me entregó en el huerto de los olivos, anduvo errante y fugitivo sin poder acallar los gritos de su conciencia, que le acusaba del más horrible sacrilegio. Cuando llegó a sus oídos la sentencia de muerte pronunciada contra mí, se entregó a la más terrible desesperación y se ahorcó. ¿Quién podrá comprender el dolor intenso de mi corazón cuando vi lanzarse a la perdición eterna esa alma que había pasado 3 años en la escuela de mi amor, aprendiendo mi doctrina, recibiendo mis enseñanzas, oyendo tantas veces cómo perdonaban mis labios a los grandes pecadores? Judas, ¿por qué no vienes a arrojarte a mis pies para que te perdone? Si no te atreves a acercarte a mí, por temor a los que me rodean, maltratándome con tanto furor, mírame al menos, verás cuán pronto se fijan en ti mis ojos. Almas que estáis enredadas en los mayores pecados, si por más o menos tiempo habéis vivido errantes y fugitivas a causa de vuestros delitos, si los pecados de que sois culpables os han cegado y endurecido el corazón, si por seguir alguna pasión habéis caído en los mayores desórdenes, no dejéis que se apodere de vosotras la desesperación cuando os abandonen los cómplices de vuestro pecado o cuando vuestra alma se dé cuenta de su culpa. Mientras el hombre cuenta con un instante de vida, aún tiene tiempo de recurrir a la misericordia, de implorar el perdón. Si sois jóvenes y los escándalos de vuestra vida pasada os han degradado ante los hombres, no temáis, aun cuando el mundo os desprecie, os trate de malvados, os insulte, os abandone, estad seguros de que vuestro Dios no quiere que vuestra alma sea pasto de las llamas del infierno. Desea que os acerquéis a Él para perdonaros. Si no os atrevéis a hablarle, dirigidle miradas y suspiros del corazón, y pronto veréis que su mano bondadosa y paternal os conduce a la fuente del perdón y de la vida. Si por la malicia habéis pasado quizá gran parte de vuestra vida en desorden o en la indiferencia, y cerca ya de la eternidad la desesperación quiere poneros una venda en los ojos, no os dejéis engañar, aún es tiempo de perdón, y oídlo bien. Si os queda un segundo de vida, aprovechadlos, porque en él podéis ganar la vida eterna. Si ha transcurrido vuestra existencia en la ignorancia y en el error, si habéis sido causa de grandes daños para los hombres, para la sociedad y hasta para la religión, y por cualquier circunstancia conocéis vuestro error, no os dejéis abatir por el peso de las faltas, ni por el daño de que habéis sido instrumento, sino por el contrario, dejando que vuestra alma se penetre del más vivo pesar. Abismaos en la confianza y recurrid al que siempre os está esperando, para perdonaros todos los yerros de vuestra vida. Lo mismo sucede si se trata de un alma que ha pasado los primeros años de su vida en la fiel observancia de mis mandamientos, pero que ha decaído poco a poco del fervor, pasando a una vida tibia y cómoda. Pero un día recibe una fuerte sacudida que la despierta. Entonces aparece su vida inútil, vacía, sin méritos para la eternidad. El demonio con infernal envidia la ataca de 1000 maneras, le inspira desaliento y tristeza. Abultándole sus faltas, acaba por llevarla al temor y a la desesperación.
Almas que tanto amo, no escuchéis este cruel enemigo. En cuanto sientas la emoción de la gracia y antes de que sea más fuerte la lucha, acude a mi corazón. Pídele que vierta una gota de su sangre sobre tu alma. Ven a mí, ya sabes dónde me encuentro, en los brazos paternales de tus superiores. Allí estoy bajo el velo de la fe. Levanta ese velo y dime con entera confianza tus penas, tus miserias, tus caídas. Escucha con respeto mis palabras y no temas por lo pasado. Mi corazón lo ha sumergido en el abismo de misericordia y mi amor te prepara nuevas gracias. Tu vida pasada te dará la humildad que te llenará de méritos, y si quieres darme la mayor prueba de amor, ten confianza y cuenta con mi perdón. Cree que nunca llegarán a ser mayores tus pecados que mi misericordia, pues es infinita. Josefa, permanece sumergida en el abismo de mi amor y pide que las almas se dejen penetrar de esos sentimientos. 26 de marzo, lunes santo. Camino del Calvario. Vamos a continuar, Josefa, sígueme en el camino del Calvario, agobiado bajo el peso de la cruz, en tanto que mi corazón estaba profundamente abismado en la tristeza por la eterna perdición de Judas. Los crueles verdugos insensibles a mi dolor cargaron sobre mis hombros llagados la dura y pesada cruz que había de consumar el misterio de la redención del mundo. Contempladme, ángeles del cielo, ved al Creador de todas las maravillas, al Dios a que rinden adoración los espíritus celestiales, caminando hacia el Calvario y llevando sobre sus hombros el leño santo y bendito que va a recibir su último suspiro. Vedme también vosotras, almas que deseáis ser mis fieles imitadoras. Mi cuerpo destrozado por tanto tormento camina sin fuerzas, bañado de sudor y de sangre. Sufro sin que nadie se compadezca de mi dolor. La multitud me acompaña y no hay una sola persona que tenga piedad de mí. Todos me rodean como lobos hambrientos, deseosos de devorar su presa. La fatiga que siento es tan grande y la cruz tan pesada que a mitad de camino caigo desfallecido. Ved cómo me levantan aquellos hombres inhumanos del modo más brutal. Uno me agarra de un brazo, otro tira de mis vestidos, que estaban pegados a mis heridas. Este me coge por el cuello, otro de los cabellos, otros descargan terribles golpes en todo mi cuerpo, con los puños y hasta con los pies. La cruz cae encima de mí y su peso me causa nuevas heridas. Mi rostro roza con las piedras del camino y con la sangre que por él corre se pegan a mis ojos y a toda mi sagrada faz el polvo y el lodo, y quedo convertido en el objeto más repugnante. El mismo día, encuentro con la Santísima Virgen. Seguid conmigo unos momentos y a los pocos pasos me veréis en presencia de mi Madre Santísima, que con el corazón traspasado de dolor sale a mi encuentro para dos fines: cobrar nueva fuerza para sufrir a la vista de su Dios y dar a su Hijo con su actitud heroica aliento para continuar la obra de la redención. Considerad el martirio de estos dos corazones. Lo que más ama a mi madre es su Hijo, y no puede darme ningún alivio, y sabe que su vista aumentará mis sufrimientos. Para mí lo más grande es mi madre, y no solamente no la puedo consolar, sino que el lamentable estado en que me ve procura a su corazón un sufrimiento semejante al mío. La muerte que yo sufro en el cuerpo la recibe mi madre en el corazón. Cómo se clavan en mí sus ojos, y los míos oscurecidos y ensangrentados se clavan también en ella. No pronunciamos una sola palabra, pero cuántas cosas se dicen nuestros corazones en esta dolorosa mirada. Sí, mi madre estuvo presente a todos los tormentos de mi pasión,
que por revelación divina se presentaba a su espíritu. Además, varios discípulos, aunque permaneciendo lejos por miedo a los judíos, procuraban enterarse de todo e informaban a mi madre. Cuando supo que ya se había pronunciado la sentencia de muerte, salió a mi encuentro y no me abandonó hasta que me depositaron en el sepulcro. 27 de marzo, martes santo. El Cirineo. Sigue contemplándome Josefa. La comitiva avanza hacia el Calvario. Aquellos hombres inicuos, temiendo verme morir antes de llegar a término, se entienden entre sí para buscar a alguien que me ayude a llevar la cruz, y alquilan un hombre de la cercanía llamado Simón. Mira detrás de mí a Simón ayudándome a llevarla, y considera ante todo dos cosas. Este hombre, aunque de buena voluntad, es un mercenario, porque si me acompaña y comparte conmigo el peso de la cruz, es porque ha sido alquilado. Por eso, cuando siente demasiado cansancio, deja caer más peso sobre mí, y así caigo en tierra 2 veces. Además, este hombre me ayuda a llevar parte de la cruz, pero no toda la cruz. Veamos el sentido de estas 2 circunstancias. Hay muchas almas que caminan así en pos de mí, se comprometen a ayudarme a llevar la cruz, pero todavía desean consuelo y descanso. Consienten en seguirme y con este fin han abrazado la vida perfecta, pero no abandonan el propio interés, que sigue siendo en muchos casos su primer cuidado. Por eso vacilan y dejan caer mi cruz cuando les pesa demasiado. Buscan la manera de sufrir lo menos posible, miden su abnegación, evitan cuando pueden la humillación y el cansancio, y acordándose quizá con pesar de lo que dejaron, tratan de procurarse ciertas comodidades, ciertos placeres. En una palabra, hay almas tan interesadas y tan egoístas que han venido en mi seguimiento más por ellas que por mí. Se resignan tan solo a soportar lo que no pueden evitar, o aquello que las obliga. No me ayudan a llevar más que una partecita de mi cruz, y de tal suerte que apenas pueden adquirir los méritos indispensables para su salvación, pero en la eternidad verán qué atrás que han quedado en el camino que deberían recorrer. Por el contrario, hay almas, y no pocas, que movidas por el deseo de su salvación, pero sobre todo por el amor que les inspira la vista de lo que por ella he sufrido, se deciden a seguirme por el camino del Calvario. Se abrazan con la vida perfecta y se entregan a mi servicio, no para ayudarme a llevar parte de la cruz, sino para llevarla entera. Su único deseo es descansarme, consolarme. Se ofrecen a todo cuanto les pida mi voluntad, buscando cuanto pueda agradarme. No piensan en los méritos ni en la recompensa que les esperan, ni en el cansancio ni en el sufrimiento. Lo único que tienen presente es el amor que me demuestran y el consuelo que me procuran. Si mi cruz se presenta bajo la forma de una enfermedad, si se oculta debajo de una ocupación contraria a sus inclinaciones o poco conforme a sus aptitudes, si va acompañada de algún olvido de las personas que la rodean, la aceptan con entera sumisión. Suponer que llenas de buenos deseos y movidas de grande amor a mi corazón y de celo por las almas, hacen lo que creen mejor en tal o cual circunstancia, mas en vez del resultado que esperan, recogen toda clase de molestias y humillaciones. Esas almas que obran solo por impulsos de amor se abrazan con todo y viendo en ello mi cruz, adoran y se sirven de ella para procurar mi gloria. Estas almas son las que verdaderamente llevan mi cruz, sin otro interés ni otra paga que mi amor. Son las que me consuelan y glorifican. Tened, almas queridas, como cosa cierta que si vosotros no veis el resultado de vuestros sufrimientos, de vuestra abnegación, o lo veis más tarde, no por eso han sido vanos e infructuosos. Antes, por el contrario, el fruto será abundante. El alma que ama de veras no cuenta lo que ha trabajado, ni pesa lo que ha sufrido,
No regatea fatigas ni trabajos, no espera recompensa, busca tan solo aquello que cree de mayor gloria para su amado. No se turba ni se inquieta, y mucho menos pierde la paz. Si por cualquier circunstancia se ve contrariada, y aún tal vez perseguida y humillada, porque el único móvil de sus actos es el amor, y sólo por amor ha obrado. Estas son las almas que no buscan salario, lo único que esperan es mi consuelo, mi descanso y mi gloria. Estas son las que llevan toda mi cruz y todo el peso que mi voluntad santa quiere cargar sobre ellas.